En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de dos santos papas y mártires, San Sotero y San Cayo. Hace apenas una semana celebrábamos la memoria de San Aniceto, también papa y mártir, pues el que le sucedió al frente del gobierno de la Iglesia Universal fue precisamente San Sotero, a quien hoy celebramos. Y padecieron la persecución en los mismos tiempos bajo Marco Aurelio, y ambos coinciden también en la defensa de la fe frente a las herejías que ya estaban surgiendo en aquellos tiempos de persecución y que intentaban desvirtuar la integridad de la fe católica, difundiendo muchos errores, tanto cristológicos, teológicos, etc. En el caso de San Sotero tuvo que hacer frente a los montanistas, que eran una corriente dirigida por un tal Montano, que aseguraba que no había perdón de los pecados ni posibilidad de penitencia después del bautismo. Sabemos que esto suscitó una gran controversia, de manera que muchos que se acercaban a la fe permanecían toda la vida de catecúmenos y acababan casi recibiendo las aguas bautismales en articulo mortis al final de la propia vida, por ese temor a no poder después arrepentirse de los pecados en el caso de cometerlos después de haberse bautizado. En definitiva, esa corriente rigorista proponía una dificultad grande para el acceso a la fe cristiana. San Sotero supo mostrar su caridad apostólica y precisamente ese celo por la salvación de las almas, confirmando el ministerio y también la eficacia del sacramento del perdón, del sacramento de la penitencia. En el caso de San Cayo, que vivió aproximadamente un siglo después y que también tuvo que padecer por la fe y al mismo tiempo hacer frente ya a las distintas necesidades de la Iglesia romana y de la Iglesia universal, sobre todo en el ámbito disciplinar. Se le atribuye en las decretales a San Cayo la exigencia de que aquellos que eran candidatos al episcopado debían de recibir todas las órdenes previas, menores y mayores. Ya tenemos un dato de la Iglesia primitiva, sobre todo porque estos aspectos, aunque no aparecen en los santos evangelios o en los textos del Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, sabemos que son de tradición apostólica y por tanto de institución divina, porque la generación inmediata ya tenía la constancia de estas prácticas y de costumbres, en lo tocante a las órdenes instituidas por la propia Iglesia, pero conforme al mandato del Señor. Y es importante tener en cuenta lo que nos enseña el Papa San Pío X en el Catecismo Mayor, que nuestro Señor Jesucristo, en estos días que ahora conmemoramos desde la resurrección hasta la ascensión gloriosa al cielo, además de las distintas apariciones a los discípulos, a los apóstoles, a las santas mujeres, también les instruyó, es decir, que les dio una serie de indicaciones necesarias, tanto en lo tocante a la enseñanza de la fe, a la enseñanza del Evangelio, como a los sacramentos, cómo debían de realizarse, como a la misma disposición en la constitución de la propia Iglesia, porque ya nos consta en esa misma generación
apostólica, los grados ministeriales, y esto no solamente para el rito latino, como muchas veces se ha querido desvirtuar, asimilándolo a lo que era el cursus honorum romano, como si la Iglesia tuviese necesidad de establecer también un recorrido de grados para asemejarse a los títulos o a los cargos romanos. Pensemos que la tradición bizantina y oriental todavía lo mantiene hasta nuestros días. Y al mismo tiempo pues también pone de manifiesto esos esfuerzos de estos santos pontífices en momentos pues de grave persecución, donde no era fácil vivir como cristianos, en un momento de gran hostilidad para la vida de la Iglesia, y no descuidaban el gobierno que le había sido encomendado, esperando un tiempo más tranquilo o mejor, sino que pues su gobierno y el desarrollo de su triple munus, que brota pues precisamente de ese carácter sagrado del orden, pues les hacía cumplir con la función de santificar, de gobernar y de enseñar, y hasta el grado heroico de que daban testimonio con su propia vida de ese esfuerzo en el cumplimiento de su ministerio, muriendo mártires de Jesucristo, o cuando no tenemos todavía pues la certificación de que murieron como tales, si sabemos que padecieron grandes trabajos por la causa de la fe, y como en esos primeros siglos la veneración a los cristianos que tenían el firme convencimiento de que habían muerto en olor de santidad, pues eran asimilados a los mártires. Sabemos que ya posteriormente se canonizará también a los que eran confesores de la fe, como los santos padres del desierto y otros grandes pastores importantes como San Martín de Tours, etc. Pero sobre todo ese esfuerzo en el servicio de la fe, en el gobierno de la Iglesia. A veces nos alarmamos, ¿no?, de la situación presente de la Iglesia y no es para menos, verdaderamente. Pero esto no deja de ser un indicador, ¿no?, de cómo la nave de Pedro a lo largo de los siglos pues, ha ido avanzando en su itinerario en medio de las tormentas, de las vicisitudes, de los temporales del mundo, y al fin y al cabo pues ahí permanece en ese oleaje de la historia, porque verdaderamente su cabeza es el mismo Señor Jesucristo. Pues que el ejemplo de estos santos mártires, santos Sotero y Cayo, sean para nosotros ejemplos luminosos al servicio de la comunidad cristiana, al servicio de la Iglesia, pero principalmente al servicio de la fe y del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.